COVID-19, el virus que paró el mundo. La pandemia generada por un enemigo invisible cambió la forma en que nos relacionamos. Provocó debates sobre ciencia-educación, Tiene 20 veces menos chance el vacunado. sobre religiones y especialmente sobre la humanidad. Vacunas y otros tipos de medicamentos fueron creados para driblar la inteligencia de este virus. En las lágrimas, los gritos de desesperación, el cuestionamiento es inevitable. ¿Por qué o cómo comenzó todo esto? En el último episodio de nuestra serie sobre el ataque invisible, vamos un poco más allá de la ciencia. Durante siglos, no es suficiente para nuestra sociedad una explicación material. Esta búsqueda de sentido en los eventos es algo que podemos observar a lo largo de nuestra historia. Por eso, lanzaremos una mirada a la teología y a la filosofía para saber si existe una respuesta para esta y tantas otras pandemias, o si en realidad ellas apenas abren el camino para más preguntas. ¿Estas enfermedades venían con algún mensaje, con algún eventual castigo? ¿Será que el COVID-19 es una enfermedad causada por un Dios? La cuestión no es si Dios está detrás o no de esto, porque las plagas y las pestes suceden. ¿Cómo los científicos que profesan cualquier tipo de fe explican la supuesta creación del virus? Entonces, ¿cuál sería el propósito de la creación de virus? No lo sabemos. No te pierdas esto y mucho más en el Orígenes de hoy. Desde que surgió la humanidad, el reporte de plagas es algo común. Antes de que la ciencia ganara destaque, la religión era la forma más común de explicar el mundo, sus leyes y sus causas. En la Edad Media, muchas personas motivadas por el libro de Apocalipsis presente en la Biblia pensaban que las plagas o enfermedades eran algo como que estaba pasando como una señal del fin. Como ejemplo de esto vemos la epidemia de la peste bubónica provocada por una bacteria presente en las pulgas y que devastó casi la mitad de la población europea. El renomado historiador Jean de Lemieux argumenta que la peste era vista como uno de los caballeros del Apocalipsis, como un nuevo diluvio. Antes de la ciencia moderna y de todo el fundamento que se construyó en torno a ella, ¿cómo se explicaban las plagas? Podemos ver que en la antigüedad ya existía la percepción de que las enfermedades eran adquiridas por el contacto con personas enfermas. Así, entonces, que existía esta percepción y por eso se hablaba de aislamiento, de impedir el acceso a algunas regiones, etc. De todos modos, a lo largo de la antigüedad prevaleció la idea de que estas enfermedades venían con algún mensaje, con algún eventual castigo o como una señal. A lo largo de la historia cristiana podemos ver esa esperanza y la perspectiva del regreso de Jesús, del fin de los tiempos. Esto ha estado muy presente a lo largo de la historia del cristianismo. Y estos momentos de crisis también sirvieron para fortalecer la fe de la gente y afirmar su esperanza. Desde lo alto del edificio puedo ver la gente caminando por la ciudad, pero obviamente soy incapaz de intervenir. Para los que creen en una o varias figuras divinas, se cree también que Él está por encima de todos nosotros y que tiene el poder de intervenir, cuando lo considere así necesario. Pero allí surge una pregunta: ¿cómo conciliar esta visión de una figura bondadosa que nos ama con un virus que se ha cobrado tantas vidas? La cuestión no es si Dios está detrás o no de esto, porque las plagas y las pestes suceden. Bueno, por eso decidí hablar con el pastor adventista Marcelo Rezende.
El coronavirus no es una invención moderna. El coronavirus es un tipo de virus que existe. Este es el nuevo, pero ya existía. Así que esto sucedió debido a una otra cuestión allí. Hay gente que sigue teorizando otros orígenes para el coronavirus, pero no lo sabemos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en esto? ¿Lo entiendes? ¿Cuál es la acción sobrenatural en esto? No hay ninguna acción sobrenatural en esto. No era algo que vino del cielo. No fue algo que apareció místicamente entre nosotros. Son cosas que pasan. Igual que una persona puede conducir borracha y provocar un accidente. ¿Cuál es la responsabilidad divina en todo esto? ¿Lo entiendes? Por lo tanto, seguir poniendo a Dios como la causa del problema y causar este terror en la gente, tratando de obtener algún tipo de respuesta espiritual, es actuar de manera equivocada, porque no es así como funciona. La Biblia, a pesar de ser un libro religioso, es también un libro histórico que habla de plagas y asocia esas plagas a Dios. Entonces, ¿cómo queda esta ecuación de un Dios bueno con un virus que mata a la gente? Cuando lees el Antiguo Testamento, realmente ves muchas narraciones de plagas, de guerras, y Dios es colocado como el agente de muchas de ellas, porque Él es soberano, Él es el Todopoderoso, y dentro de la propia cultura del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, Dios es visto como la causa última de todas las cosas, no como una teología en sí, sino como una forma propia de referirse a ella. Muchas veces se ve en la Biblia decir, como por ejemplo en el libro de Isaías dice, yo crío el mal y hago el bien, yo formo la luz y formo las tinieblas. Y cuando uno lee un texto como este en nuestro punto de vista moderno hoy, ya piensa, esto significa que Dios es soberano y está detrás de todo. Entonces, si existe un Dios así, y por eso muchos cuestionarán la existencia de ese Dios, pero si existe ese Dios, Él no es amor, Él no es justicia, no es bondad, porque si todo eso viene de Él, de manera arbitraria, entonces es un Dios que está ahí jugando según su humor con la humanidad. ¿Por qué entonces vemos plagas en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué vemos esas realidades en la Biblia? Entonces, de esta manera, ¿cómo entiende a Dios el hombre de hace 4000 años? ¿Cómo expresa a Dios? ¿Cómo lo verbalizará dentro de sus experiencias, de su cultura? ¿Lo entiendes? Podemos creer en la inspiración divina, en la forma en que Dios se revela a quienes han recibido este contenido. Pero no podemos descartar la propia forma social de entender a Dios y de vivir todo eso en aquellos días. Y la Biblia trae esto, aporta la revelación divina, pero también la forma en que se entiende esta revelación y el modo en que se revela dentro de una determinada cultura y época. Así, Dios es representado a veces como un rey, es representado como el monarca soberano, como el absoluto, como el que tiene todo este poder en sus manos. Pero lo que está muy claro en la historia es que Dios llama a Israel, Dios llama a Abraham, Dios llama a sus descendientes y hace un acuerdo, un pacto con ellos, hace una alianza con ellos. Y esa alianza, según todas las alianzas y relaciones de pacto que vemos en el Medio Oriente, cuando uno lee hoy varios registros de reyes hititas, reyes egipcios que tenían sus vasallos y hacían alianzas con esos vasallos, esas alianzas tenían un compromiso. El gobernante se comprometía a cuidar, a proteger, a favorecer la vida de sus súbditos. Pero también había compromisos por ambas partes. Sus súbditos también se comprometían a ser fieles al soberano. Y habían las bendiciones, entre comillas, de estas relaciones y también las consecuencias si se rompía el compromiso. Aunque la religión tiene su papel en la explicación de ciertos fenómenos, es a través de la ciencia que las enfermedades son descubiertas y constantemente tratadas. Y esto es un consenso entre científicos, sean ellos religiosos o no. La ciencia es una forma de intentar comprender el mundo que nos rodea. Y lo haces a través de un protocolo, a través del método científico, con reglas y normas con las que trabajas para intentar comprender algún hecho, algún fenómeno de la naturaleza. Para eso está la ciencia. Y cuando la ciencia apareció, no es que fuera a derribar la religión. Y como sabemos, los primeros científicos eran todos muy religiosos, eran muy devotos. Así que funciona de forma complementaria a lo que produce la religión. Y la búsqueda por religión u otro tipo de filosofía no impide que las personas confíen en la ciencia. Según el grupo Ipsos, aquí en América Latina, Brasil es el país que más confía en la ciencia, seguido de México, Argentina y Chile.
Puedo, por ejemplo, creer que Dios está actuando en esta pandemia y también creer que el método científico, que la ciencia está haciendo su parte para hacer frente al COVID-19. Esta pandemia proviene de un virus muy sofisticado. Alguien puede preguntar, ¿pero acaso Dios creó este coronavirus? Mira, Dios creó todo, las cosas eran buenas. El Génesis dice exactamente eso, que todo era muy bueno. Dios no creó nada malo. Todo lo malo que vemos hoy en día es consecuencia del pecado, consecuencias de las decisiones equivocadas que tomamos. Así que en respuesta a su pregunta, no podemos ver un desencuentro entre lo que la ciencia ha hecho hoy con respecto a esta pandemia y a las enseñanzas que tenemos en la Biblia con respecto al poder de Dios en la naturaleza. Estas cosas son complementarias, son compatibles entre sí. Yo al menos no veo cómo pueden diferir. Pueden convivir bien. Por supuesto que la ciencia intenta dar una explicación naturalista. A veces ponemos en medio de esta discusión cuestiones filosóficas, cuestiones que van más allá de lo puramente científico. Pero la ciencia intenta dar una respuesta natural a la pandemia y ha tenido éxito en este sentido. Cuando el nuevo coronavirus comenzó a contagiar a las personas, muchos especuló sobre cómo habría surgido. ¿Será que fue en un laboratorio? ¿Será que Dios lo creó? ¿O simplemente surgió de una mutación y por algún motivo, alguna casualidad, dejó de infectar a los animales y pasó a infectar también a los humanos? Con miles de casos en todo el mundo, el COVID-19 se ha convertido rápidamente en el enemigo número uno a vencer. Vacunas, medicamentos y otros tipos de tratamientos fueron creados para dar un fin a la pandemia que comenzó en el año 2020. Para entender más sobre cómo los profesionales se enfrentan la enfermedad, vine al Hospital Adventista de São Paulo. Doctor, parece que el COVID, del que muchos dicen que ha venido para quedarse, seguirá viviendo con nosotros unos cuantos años más, quizá de forma más controlada. ¿Le ha sorprendido la acción de este virus? Quizá lo que más me impactó fue la sensación de estar delante de lo desconocido. Y cuando nos enfrentamos a lo desconocido, nos quedamos con N preguntas. Cuando observamos por primera vez lo que estaba ocurriendo en China, parecía algo muy lejano. Luego empezó a acercarse cuando llegó a Europa, a Italia. Usted recuerda, y nuestros amigos televidentes también lo recordarán, el episodio de los camiones del ejército italiano que llevaban a la gente a ser enterrada en Lombardía. Así que estábamos viendo que esto ocurría allí, luego en España y después en Estados Unidos, y que estaba llegando aquí, y nosotros aquí, en el centro de Sao Paulo, nos preguntamos qué nos pasará aquí, cómo serán los casos que recibiremos. ¿Tuviste momentos en los que has pensado, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo voy a hacer frente a un virus como este? Cuando el piso realmente se cerró apenas para todos los pacientes de COVID, fue un momento de alarma que verdaderamente intensificó el trabajo. Nosotros vigilábamos a los pacientes el 100% del tiempo. Hubo un episodio en el que el estado del paciente decayó en cerca de una hora. Estaba bien y de repente decayó. Ya le faltaba el aire y tuvimos que llevarlo a la UCI. Era un paciente relativamente joven que estaba bien. Y esto nos acaba impactando, ¿verdad? A pesar de todos los cuidados, es una enfermedad extremadamente contagiosa, extremadamente peligrosa, de modo que tuvimos que integrar a todos, unos cuidando a los otros, y Dios nos bendijo. Pero realmente es algo inimaginable. Uno ve un caso tras otro y con los miles y miles, este 3% de la tasa global que perdimos parece poco. Es una tasa global, pero para el que ha perdido a su padre, a su madre, a su hijo, para él es una complicación del 100%. Creo que este momento en el que nosotros, y me pongo como si fuera un paciente,
nos enfrentamos a una enfermedad para la que todavía no hay un tratamiento eficaz que pueda acabar con mi vida, esta me pone frente a las preguntas sobre lo que nos espera, sobre cuál es el futuro. ¿Significará el futuro que no venceré esta enfermedad, que sucumbiré y aquí se acabará todo? La fe es un instrumento interesante. Puede ser utilizada como una herramienta sanadora. El Instituto Dante Passanese, con casi 300 artículos de todo el mundo, llegó a la conclusión de que la práctica religiosa puede reducir el riesgo de muerte en un 30%. Entonces, mientras el cristianismo daba un sentido a la vida en esos tiempos de crisis, el optimismo y la perspectiva de los cristianos atrajo una mirada negativa de los romanos, que los acusaron en muchos momentos de ser los culpables de las epidemias y de lo que sería un castigo de los dioses para el Imperio Romano. Así que en esos tiempos de crisis, en estos tiempos de muerte, el cristianismo se difundió mucho. Además, la religión inspira la curiosidad por entender el mundo desde una perspectiva divina. Y con esto son muchos los cuestionamientos sobre la existencia de enemigos invisibles. En este caso, no un ser sobrenatural, sino un virus que ha matado a millones de personas en el mundo. Hay muchas cosas invisibles aún no descubiertas que actúan poderosamente sobre la humanidad desde el principio. El virus es un punto. Simplemente apareció. Nadie sabe qué hacer con él. Nadie sabe qué pasa. Por supuesto, el virus solo es invisible a simple vista, pero en el laboratorio se puede ver allí. También se ve el resultado de la acción del virus en la sociedad, en el mundo. Así que ya empiezas a entender cómo está actuando. Este cuestionamiento científico de la mente humana es tremendamente útil para poder entender este mundo en el que vivimos. Pero no tengo todas las respuestas en la mente humana científica. Al observar este escenario actual, tengo un mundo invisible de una manera mucho más poderosa, presente e influyente en el mundo material de lo que podemos imaginar. Y la Biblia habla de eso. Cuando intentas entender cómo la Biblia describe la realidad, esta invierte el proceso. Nosotros pensamos así: todo lo que veo, todo lo que toco, todo lo que es material corresponde a la realidad. Así que esta es la conciencia de los hechos, ¿ves? Y el mundo espiritual es una negación de esta realidad, por lo que es la inconsciencia de los hechos. Pero en realidad, cuando empiezas a entender la forma en que la Biblia describe la existencia, el hombre, con lo que ve, con lo que toma, con lo que observa, con lo que puede encapsular en su teoría científica, es un extremo final del proceso. Así que es el elemento inconsciente de la cosa. Hay mucho más a mi alrededor que no puedo entender. Y la relación entre lo que veo con lo que no veo es lo que me muestra cómo puede ser la realidad. Así que no puedo cerrarme a un lado o a otro. No puedo negar la ciencia. No puedo negar su análisis. No puedo negar lo que consigue un laboratorio. Por otro lado, tampoco puedo cerrar los ojos para decir que lo que no veo no existe. Decir que lo que no puedo captar no tiene influencia. Buscar respuestas me parece algo muy natural para nosotros, seres humanos. Por eso, en un mundo imperfecto, pero tan rico en detalles, la ciencia, filosofía y religión son formas de responder a algunas de nuestras preguntas. Siendo usted un científico creacionista, o sea, un académico, pero que cree en un Dios como originador de la vida, tal y como la conocemos, ¿cómo explica la creación del coronavirus? ¿Hay una respuesta para eso? Es un dispositivo inteligente que el coronavirus puede infectar una célula. Existe todo un mecanismo bioquímico por detrás. Pero el hecho de que sea un diseño inteligente no significa que sea algo establecido por Dios. Dios creó todas las cosas y no es que Dios predijera el pecado y previera la caída del hombre, sino que creó nuestro organismo con un potencial de adaptación a determinadas situaciones. Todos los seres vivos tienen la capacidad de cambiar, de adaptarse a su entorno.
Yo, como creacionista y los creacionistas en general, creemos que Dios creó a los seres vivos con esta capacidad, con un material genético muy flexible para que puedan sufrir cambios y sufrir la acción de la selección natural para adaptarse a los cambios. Por supuesto, estamos hablando de pequeños cambios y no de grandes cambios que crearían nuevos grupos de organismos. Así que esta capacidad es inherente a los seres vivos. Yo creo que Dios, como creador, creó todos los seres vivos que existen. Bacterias, seres humanos, animales y vegetales. Las bacterias, creo que antes del pecado solo tenían un propósito benéfico. Por lo tanto, no causaban enfermedades. Esto probablemente surgió con el pecado y con la modificación de los organismos y empezaron a causar enfermedades y hoy son enfermedades graves. Por otro lado, los virus son un tema más complejo porque todos los virus atacan a las células y las destruyen, así que serían perjudiciales en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál sería la finalidad de la creación de los virus? No lo sabemos. ¿Acaso los virus surgieron después del pecado? ¿Podrían haber sido creados o modificados a partir de otros organismos después del pecado? Es una posibilidad, pero realmente no podemos entender dentro de un cuadro general de un creador haciendo un ambiente perfecto cuál sería el papel de los virus en este ambiente. No con nuestro conocimiento. Tampoco lo sabemos todo. Puede ser que en el pasado estos organismos tuvieran una función que hoy desconocemos. Sin embargo, no tenemos todo el conocimiento y tampoco somos obligados a tenerlo. ¿Esta pandemia fue el resultado de la furia de Dios? No lo sabemos. ¿Es algo que surgió espontáneamente? No lo sabemos. Podemos apenas suponer con base en lo que creemos. Lo que sabemos es que el COVID-19, así como tantas otras enfermedades, existe. Por lo tanto, debemos aprender a lidiar con ella de la mejor manera posible para salvar aún más vidas. Todo trabajo que aleja, que separa, que segrega, que divide, que hace que la persona desvalorice la realidad presente en nombre de una fe, de una otra vida futura, esto no representa la verdadera fe que enseña la Biblia. Este fue el último episodio de la temporada Ataque Invisible. Si hay un tema que te gustaría ver en una futura temporada, deja tu comentario. Mientras tanto, si quieres ver más videos sobre diversos temas científicos, aquí tenemos varias listas de reproducción en este canal.